Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Bien. ¿Y usted, doctor? Bien, también con frío. Bueno, ahorita no tanto, pero sí que todo el día ha estado así, va a estar también mañana, ¿no? Ah, sí, mucho viento. Sí, y está nevando. Bueno, estuvo nevando, creo, el día de ayer en la Sierra de Sonora. Así es que hay que seguir cuidándose porque está como para no estar saliendo mucho. A ver si este frito nos los pudieran prestar un ratito allá en agosto, ¿no? Estaría muy padre. Pero bueno. Bueno, espero que estén bien, que hayan pasado un buen fin de semana. Eh, Vamos a continuar con la clase del día de hoy. Vamos a ver, espero que hoy no tener los inconvenientes de la última vez. Voy a iniciar la grabación y voy a compartir pantalla. Ahora sí me salió. Ahí está. Sí, ¿verdad? Bueno, Sí, ya parece. a ver, ¿alguno de ustedes que pudiera recordarnos un poco lo que vimos en la clase pasada? Eh, a ver, Carmen, tú que estabas por ahí, ¿recuerdas qué fue lo que vimos? La verdad, doctor, no, porque ese día me operaron de los ojos y pues no entré a clase. Ah, híjole, ¿y cómo saliste? Bien, mucho mejor, ya. Es para dejar de usar lentes. Y ya Ah, estoy ok, bien. ok, entonces ahorita no traes los lentes. No, ya no, porque ya no voy a usar. Oh, qué bien, pues felicidades, qué bueno. ¿Y te los Gracias. dejaron del mismo color o te los pusieron azules, verdes? Amalaya. No, también el otro color es bonito. Bueno, José Carlos, ¿andas por ahí o Campo Verduzco? Sí, doctor. ¿Te acuerdas qué fue lo que vimos la clase pasada? Ahí para que Carmen esté enterada. Está la grabación de cualquier manera, muchachos, para que vayan, si hay algo que no les queda claro, pueden revisar la grabación. Esa es una ventaja de los cursos en línea. Pues vimos un poco de igual manera de las causas sociales de la enfermedad, continuando con lo que se había visto otras clases atrás. Abarcamos un poco la teoría de Baker, que es la que está aquí en la diapositiva, y también nos enfocamos en varios ejemplos de lo que influía, de los aspectos sociales que influían dentro del desarrollo fetal de la madre. Es más o menos lo que recuerdo. Ok, precisamente esa era la pregunta, es la teoría de Barker, ¿no? La teoría de Barker, ¿qué hace énfasis ahí? ¿Cuál es la característica principal de la teoría de Barker? Mm, que los aspectos o las condiciones en las que se desarrolla más que nada la madre socialmente, no tanto las exposiciones de daño que haya tenido, sino por ejemplo si estaba en convivencia con algún fumador, pues tenía un desarrollo o podía llegar a generar alguna afección en el bebé, en este caso. Ajá, y hasta dónde llegaba justamente esa teoría. La verdad, eso sí, no lo recuerdo, doctor. Bueno, es que el hecho de que se conozca, ya se sepa que el entorno, el ambiente o los contextos sociales y ambientales afectan a la salud y en particular, ustedes saben que una mujer embarazada, como no ha sido la excepción ahora en el caso del COVID,
son personas de alto riesgo porque implica también la salud del producto, del bebé. Entonces, que todos estos contextos pueden afectar al bebé. Eso digamos, lo viene a confirmar la teoría de Barker, pero lo que le adiciona o lo que propone lo novedoso de esta teoría es que dice que estas afectaciones como bajo peso al nacer van a traer consecuencias más adelante cuando ese bebé esté en su etapa adulta, ¿sí? Por eso recuerden esa imagen que describíamos, que les mostraba la clase pasada, donde decía ahí que la mujer cuando está embarazada también de su nieto, ¿no? O sea, justamente diciendo que este bebé o esta bebé, todas las afectaciones que pudieran por este entorno social afectarla, va a su vez tener consecuencias más adelante, hasta una generación más adelante. Entonces Barker, la teoría esta, dice que todo lo que el origen fetal de las enfermedades se refiere a que desde que están el producto en formación, ya propiamente la embriogénesis, desde ahí se está definiendo en muchas de las enfermedades que pueda padecer la persona en su etapa adulta. O sea, el hecho de tener bajo peso al nacer no es únicamente para decir, mira, pues nació más pequeño de lo normal o trae algunos indicadores alterados. Sabemos que algunas mediciones, el Apgar trae algunas especificaciones, pero esto bajo peso al nacer, Barker lo retoma precisamente para hacer estudios en otra naturaleza posteriormente y observar que algunas de estas enfermedades que estudiaron, como las cardiovasculares, en particular alta presión, estaban algunas de ellas asociadas pues a tener bajo peso al nacer. Entonces, y el bajo peso al nacer fue producto del entorno y el contexto social, ambiental de la madre. Entonces, ¿cómo ven influidas pues 3 generaciones o 2 generaciones en su etapa ya avanzada, la segunda, ya como para hacer inclusive estar produciendo una tercera generación, una situación de esta naturaleza? Entonces, ¿cómo los contextos no actúan nomás en el momento, sino tiene repercusiones más adelante? Sí, eso era básicamente lo que explicábamos la vez pasada de la teoría de Barker, ¿no? Agregando a lo que ya sabemos, que los entornos y los contextos, los determinantes sociales están asociados a algunas enfermedades, como veíamos el caso del cáncer, ¿no? Como el estrés es un promotor de la carcinogénesis. ¿Ok? Ahora vamos a ver otra teoría más que se suma a las múltiples teorías de las causas sociales de las enfermedades. Esta es la teoría sindémica. Y aquí quiero pedirle, por favor, a José Wong. Si andas por ahí, José. Sí, aquí estoy. Lees, por favor, la diapositiva. Sí, teoría sindémica. Se refiere a la agrupación de 2 o más enfermedades u otras condiciones de salud en una población donde existe cierto nivel de interfase biológica o conductual perjudicial, la cual exacerba los efectos negativos a la salud de una o todas las enfermedades presentes. Sindemia es igual del inglés syndemics, synergist y mouse epidemic. La sindemia incluye la interacción adversa entre enfermedades y condiciones de enfermedad de todo tipo. Infecciones, no sé qué es SNT. Enfermedades crónicas no transmisibles. Okay. Desnutrición, intoxicaciones, trastornos mentales, etc.
y es más probable que ocurra bajo condiciones de inequidades en salud como marginación, discriminación, estrés, violencia estructural, etc. Gracias. Si ustedes estuvieron pendientes de las noticias o de las noticias que se han generado en torno a lo de la pandemia, algunos de ustedes podrán recordar que hubo un momento en que se hablaba que el COVID era, era una sindemia. ¿Podría alguien explicarme por qué? De acuerdo a lo que leyó José. Ah, pues es por el hecho de cómo el COVID está repercutiendo, no solo como con la enfermedad del COVID, sino, pues, por ejemplo, pues está habiendo una afección a los servicios de salud en general. Entonces, personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas, a lo mejor dejan de asistir a servicios de salud, a lo mejor controles prenatales que no se están llevando a cabo, todas las demás enfermedades, pues crónico-degenerativas, a lo mejor tratamientos de cáncer también, pues se están viendo afectados porque ahorita el enfoque principal, pues es la enfermedad por COVID. Ok, Entonces, ok. ¿Eres tú, José, también? Osvaldo. Osvaldo. Ah, ok. Gracias, Osvaldo. Bueno, fíjate, tu comentario es cierto, se está presentando, pero vamos a ver que una sindemia es más que simplemente comorbilidades. De hecho, aquí podemos ver en este diagrama, de acuerdo a estos autores, una enfermedad interactúa los efectos adversos con otra enfermedad, no nomás que se presenten de manera concomitante, sino que hay una verdadera interacción y los resultados de la enfermedad, de esta interacción negativa o de esta interacción adversa, más bien para no malinterpretar el sentido de la interacción, pues da como resultado cuadros más graves e inesperados de lo que se esperaría tener, ¿no? Estas interacciones a las que hace referencia la sindemia se refiere a efectos aditivos, que ahí precisamente no hay interacción, sino que se suma uno más uno, o potenciación, donde una situación, una condición preexistente, por ejemplo, no se ve alterada, pero la otra sí se potencia o se aumenta el efecto. También puede ocurrir un sinergismo donde ambas, el efecto conjunto de las dos enfermedades, por ejemplo, es más que la suma de las enfermedades individuales. Y a el sinergismo es realmente donde actúa la sindemia. O el antagonismo, que ustedes saben que cuando la presencia de una puede disminuir el efecto de la otra, ¿no? Entonces, en este caso particular, si este es 1 y este es 2, el resultado no es 3, 1 más 2 no es igual a 3, sino 1 más 2 igual a 5, o igual a 6, o igual a 7. Es decir, se ve alterado, se ve modificado esa interacción, más que meramente la suma de sus efectos individuales. A ver, Osvaldo, tú mismo lees esta diapositiva, por favor. Sí, voy. Teoría sindémica. Este enfoque va más allá de los conceptos clásicos de la comorbilidad y multimorbilidad, porque toma en cuenta las consecuencias en salud de las interacciones de enfermedades diferenciables y factores socioeconómicos y ambientales que promueven tales interacciones y agravan las enfermedades. El enfoque sindémico toma en cuenta tanto las interacciones biológicas per se como aquellas que se presentan entre lo social, biológico, psicológico, biológico y social psicológico. Las sindemas tienden a reducir la eficacia de los tratamientos médicos. Ejemplo. A ver, ahorita que tú dabas una situación muy real que se ha presentado justamente ahora con la pandemia del COVID, ¿qué piensas después de haber visto esto, de haber leído todo esto? Un poquito más refinado tu comentario.
En base a lo Ok, que había dicho anteriormente. Ajá. pues, pues, o sea, ya incluiría más, ya veo más, o sea, la inclusión de los factores sociales o psicobiológico y todo eso. Entonces, a lo mejor podría incluirse, no sé, el miedo, el estrés de las personas también a ser contagiadas, alguna especie de ansiedad, a lo mejor a salir a la calle o a ver familiares, a ¿Y lo mejor eso ansiedad. cómo afecta, Osvaldo? ¿Eso cómo afecta? Mm, pues podría afectar directamente a la salud mental de las personas. al- Y sácale, échale a, más. ¿Y eso qué? pues disminuiría la calidad de vida, por lo tanto. Por lo tanto, y Pues se perdería en confianza, no sé, a la medicina, a los médicos, podría ser, órale. Y en esa persona en particular, ¿qué podemos esperar? que se deteriore la salud, que no acuda al médico. Y que realmente, pues, ya no haga caso, ¿no? Ajá, O sea, todas estas interacciones realmente no son fortuitas ni son nada despreciables. O sea, una sindemia realmente van a interactuar varios factores que a la postre se traducen, como tú lo dijiste, en una baja calidad de vida, peor que si estuviera únicamente con una sola enfermedad. Entonces, muchas de estas lo estamos observando, como el caso del COVID, perdón, y ha estado interactuando no solamente con comorbilidades biológicas, ¿no? Que eso pues nos han dado las indicaciones las autoridades de salud como condiciones ya de enfermedades crónico-degenerativas pueden llevarnos a presentar estados más graves de la enfermedad y son los pacientes que podemos estar viendo ya hospitalizados y que tienen muchas veces un desenlace fatal, pero no necesariamente, ¿no? No todos los que presentan una comorbilidad, de seguro ya habrán conocido ustedes, algunos que digan, oye, pues se enfermó mi abuelito o mi abuelita, Dios guarde, ¿no? Pero ellos de 70 años y sin embargo, o 80 años y sin embargo no murieron. O tenía hipertensión mi papá y le dio COVID, fue leve. O pues era mi camarada, era mi primo, era atleta, o mi prima era competidora, tenía 30 años, ni diabética, ni hipertensa y les dio COVID y se murieron. Entonces, estas diferencias, todo esto que vemos, hay una situación, o sea, de base, un aspecto teórico que se ha estudiado donde dicen, bueno, a estas interacciones a diferentes niveles, donde no solamente nos quedamos en el aspecto biológico, sino como en el modelo que vimos en la clase pasada, justamente que hicimos mención de ello, el modelo biopsicosocial, también interactúan ahí y puede agravar una condición mórbida o puede mejorarla dependiendo de cómo se maneje. Entonces, busquen, ahorita que tienen asignada esa tarea, vean también, busquen esa palabra sindémica relacionada con COVID y se van a encontrar con algunas explicaciones al respecto. A ver, Elizabeth, ¿andas por ahí? Sí. ¿Podrías leer la diapositiva, por favor? Sindemias. La diabetes mellitus aumenta el riesgo de desarrollar tuberculosis entre aquellos expuestos a la bacteria, indicando que aquellos diabéticos que viven en condiciones favorables a desarrollar tuberculosis tienen en realidad un riesgo mayor. La diabetes mellitus tiende a debilitar el sistema inmunológico, favoreciendo el desarrollo de la tuberculosis. Ok. El otro también. Bueno, ahí nomás hacemos recalcamos que esa es una sinergia, ¿no? Esa es una acción sinérgica entre tuberculosis y diabetes.
Si a esto le agregamos una dimensión social de quiénes son los que se ven más afectados, por ejemplo, en tuberculosis, bueno, vemos una predisposición a que cierto sector social no solamente va a tener tuberculosis, sino es posible que tengan también diabetes y con mayor afectaciones de la misma diabetes, por ejemplo, ¿no? Porque ciertos sectores sociales se observa, por ejemplo, el pie diabético, mientras que en otro sector social el pie diabético es prácticamente inexistente. Entonces, todo esto vemos que pueden interactuar estas condiciones para dar como resultado una condición de morbilidad. Sí, el siguiente, Elizabeth. El cambio climático y violencia. Cambios en los patrones de lluvia pueden tener consecuencias de inseguridad alimentaria, lo cual a su vez aumenta la migración, condiciones de vulnerabilidad para mujeres y niños principalmente. Ok. A veces nos quedamos estáticos pensando que el cambio climático va a alterar pues, patrones de lluvia, mayor calor, golpes de calor, deshidratación, pero hay también, más allá del ambiente meramente biológico, hay un aspecto ahí social llamado violencia que también tiene repercusiones en lo biológico, las lesiones, etcétera, ¿no? Y cómo está asociado precisamente a cuestiones de migración, o sea, es una situación real, ¿no? Entonces, todo esto puede estar, puede tener una explicación desde la perspectiva sindémica. ¿Qué interacciones sindémicas podemos observar? Bueno, una de las que más han estudiado los promotores de esta teoría es el abuso de sustancias, violencia y SIDA, que le llaman ellos SABA, ¿no? Hay otros interacciones observados en diferentes momentos. Por ejemplo, puede haberse una interacción sindémica, puede observarse en un aumento del contagio. Por ejemplo, en interacción mutua de VIH y clamidia, ambas asociadas pues a aspectos de transmisión sexual. Una virulencia magnificada en el caso del VIH y la tuberculosis, ¿no? El Mycobacterium. ¿Por qué? Porque pues sabemos que el Mycobacterium puede ser, de alguna manera pudiéramos tenerlo presente, pero mantenerse latente sin manifestarse como enfermedad, pero si se ve comprometido nuestro sistema inmunológico, pues ya se desarrollaría la enfermedad. Alteraciones físicas del cuerpo, el VIH y el esquistosoma hematobium, parásito, pues todo esto obviamente afectado, y aquí cabe bien perfectamente lo que hemos estado hablando del COVID. Cambios emocionales, VIH y depresión. Definitivamente la depresión, el estado mental, la situación mental, la salud mental puede tener repercusiones en la salud física y viceversa. La reasignación genética, los virus recombinantes de VIH alterados por coinfecciones y factores iatrogénicos, ¿no? ¿Qué es la iatrogenia? Arturo. ¿Andas por ahí, Arturo? Sí, doctor, nada más, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Qué le llamamos iatrogenia? Los factores iatrogénicos. Pues iatrogenia sería como el daño a la salud de un paciente por medio de un acto médico involuntario. Que puede ser producto de una mala praxis, ¿no? Entonces, bueno, tú mismo pudieras leer esta gráfica, esta diapositiva, por favor. Claro. ¿Cómo complica un diagnóstico correcto las interacciones sindémicas? ¿Alguna idea? ¿Cómo complican un diagnóstico correcto las interacciones sindémicas? No, la verdad no sabría qué responderle. A ver, ¿alguien?
¿Cómo puede complicarte un diagnóstico, una interacción sindémica? Pues un factor puede ser el tiempo, o sea, como por lo mismo que hay dos enfermedades relacionadas, potenciadas, ellas mismas puede confundir el diagnóstico certero a tiempo de un médico. Claro, irse por una, ¿no? Pensando que es la sintomatología de un solo cuadro, ¿no? Y decir, bueno, esta es la principal, tratar de encasillar, por ejemplo, a un paciente con determinada enfermedad, siendo que se están presentando varias de manera simultánea y magnificadas. ¿Qué camino terapéutico seguir cuando se presenten las sindemias? ¿Qué necesitaríamos para llevar una buena terapéutica? ¿Qué es imprescindible? ¿Qué es condición sine qua non para una buena terapéutica? Podría ser cambios en el estilo de vida de la persona. Ok, bueno, eso incluso puede ser desde aquí, ¿no? Pero para una buena terapéutica necesito un buen diagnóstico, ¿no? Entonces, si está mal hecho el diagnóstico, pues el tratamiento pues no va a ser lo más indicado. ¿Estamos de acuerdo? A ver, tú mismo, ¿quién fuiste el que habló? Yo, Luis José. Luis José. A ver, esta tercera pregunta, Luis José, por favor. Sí. ¿Cómo puede el médico tomar en cuenta las causas sociales de las sindemias? ¿Cómo crees? Pues, primero que nada, conociéndolas, o sea, saber que existe esa relación. Exactamente, ese es el primer paso, fíjate. Ese es el primer paso, Luis José. Y desafortunadamente poco se menciona, pocos médicos se está considerando muy poco, incluso en los mismos, en las mismas guías, en la norma oficial mexicana para la anamnesis, no se menciona mucho los aspectos sociales para considerarlos como determinantes en una enfermedad, sino meramente como parte de las características de los registros. Pero ustedes deben de estar pensando en todo momento también, no descuidar estos otros determinantes, ¿no? Y la posibilidad de estar interactuando con el aspecto biológico de lo que estén viendo. Esto es más que un Doctor House, ¿no? Es ver esos entornos que se pierden desde que el paciente entra al hospital y pareciera que únicamente no es un individuo, sino es un enfermo, ¿no? Eso hay que quitarlo de la cabeza también. O sea, hay que considerar que la persona que les llegó enferma no es un caso nomás, es un individuo que trae un contexto social y ambiental que lo llevó hasta el lugar donde tú te encuentres, ya sea un hospital, ya sea un centro de salud, ya sea tu consultorio, pero ese entorno hay que descubrirlo, no hay que dejarlo fuera. ¿Cómo pueden evitarse las iatrogenias sindémicas en la medicina? Imagínense, esta es una gran pregunta que no es fácil responder, no les voy a preguntar ahorita, a lo mejor para examen no me desagrada la pregunta. ¿Cómo pueden evitarse las iatrogenias sindémicas en la medicina? ¿Cómo comúnmente, pues dentro ya de ustedes cuando estén haciendo su internado van a ver muchos casos donde se toman decisiones y los mismos residentes que van a ser en muchos casos pues quienes sean sus supervisores, pues puede haber algunas diferencias en cuanto a los tratamientos, pero si no consideramos también los aspectos, contextos sociales y ambientales, pues le estamos agregando una proporción adicional de probabilidad de cometer una iatrogenia.
¿Cómo puede aportar la teoría sindémica en nuevas opciones más efectivas de tratamiento? Creo que lo dijo Luis José ahorita, ¿no? ¿Cuál sería una de esas opciones? Hello? Nobody home? Pues lo que había mencionado ahorita Luis José eran los cambios en los estilos de vida. Sí. O sea, ¿y qué tanto se logra? ¿Qué tanto se hace esos cambios en los estilos de vida? Ustedes van a señalarlo, pero obviamente lo ideal es que no nomás se justifique que ustedes ya lo dijeron, sino la idea es que se lleven a cabo, ¿no? ¿Cómo asegurarse entonces de que esas opciones contribuyan realmente a mejorar el tratamiento? Pues trabajo en equipo, ¿no? Trabajo en equipo. Eso ayudaría bastante a llevar a la práctica en esos cambios de estilos de vida. Muy bien, entonces revisen esto de la teoría sindémica y COVID, por favor, también agréguenselo para su tarea, les va a ayudar. Otra teoría que abona a las causas sociales de la enfermedad es la teoría nueva del bienestar social. Dulce María, ¿andas por ahí? Sí, doctor, dígame. ¿Puedes leer la diapositiva, por favor? Ok, teoría nueva del bienestar social. Premio Nobel de Economía 1998. Este señor, Amartya Sen se llamaba. Okay. Se basa en los principios de John Rawls, enuncia en su teoría de la justicia. Se contrapone al utilitarismo de la economía clásica, incapaz de considerar la distribución más equitativa de bienes y riquezas, con base en la premisa de que la economía habría sido creada para servir de instrumento social y satisfacer las necesidades humanas. Amartya Sen define bienestar social como efecto de procesos políticos de redistribución de la riqueza y no como efecto de apropiación de la riqueza por parte de individuos o grupos. ¿Qué crees? ¿Cómo crees que esto contribuye o qué tiene que ver con la salud, Dulce? Pues siento más que nada por la parte esa que viene en rojo que dice la redistribución de la riqueza, que en la salud tendría que ver en cómo se distribuyen los recursos económicos y que en muchas ocasiones se le da poco beneficio a la salud, pues, es decir, como pocos recursos a la salud, que sería lo más importante en este caso, pues. Ok, bueno, lo enfatizamos en la siguiente diapositiva. A ver, Karina, ¿andas por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Pudieras leer, por favor? Sí. Teoría nueva del bienestar social. Sea que la persona tenga un nivel de bienestar. Sea que la persona entonces una persona, como ponerle X, pues. Pensé que era un signo de exclamación. Perdón. No. Sea que la persona I tenga un nivel de bienestar menor que la persona J para cada nivel de ingreso individual. Entonces, al distribuir un ingreso total dado entre N individuos que incluyen a I y J, la solución óptima debe dar a I un nivel de ingreso mayor que a J. Eso es lo que el doctor Amartya Sen le llama el axioma débil de la equidad, porque aquí se trata, ahorita de lo que leía Dulce María, sobre la redistribución de la riqueza. No se trata, y ojo, porque esto es un tema que lo vemos en Salud Pública 2, ¿no? Algunos tocamos el tema de las economías socialistas, donde hay mayor igualdad,
no hay esta desigualdad y sobre todo la inequidad que se observa tan marcada en algunos países como el nuestro. Entonces, aquí la idea es de que si le dejamos al individuo en un sistema en un sistema capitalista, y que ahora pues se ha dado a nombrar de manera más acentuada el neoliberalismo, o en una economía liberal, donde el individuo tiene la libertad de, entre comillas, pues tiene la posibilidad de acumular sus propias riquezas, pues lo que está diciendo Amartya Sen, donde en un estado donde existan personas que más puedan tener esa oportunidad, el Estado debe de intervenir para ayudar a los que tienen menos. Para este autor, este economista de la salud, existen dos tipos de desigualdad: la objetiva y la normativa. ¿A qué se refiere la objetiva, Karina? Tú misma. Lo leo. Por favor. Desigualdad objetiva. Las desigualdades económicas y sociales deben distribuirse de tal manera que las desigualdades proporcionen el mayor beneficio a los menos aventajados dentro de los límites de un justo respeto al principio del ahorro de los más aventajados. Y las desigualdades correspondan a funciones y puestos que estén abiertos a todos según el principio de una justa igualdad de oportunidades. Desigualdad normativa, contra dominio del concepto de bienestar social. ¿Y bienestar social era qué? Efecto de procesos políticos de redistribución de la riqueza. Entonces, lo que Amartya Sen está diciendo, bueno, nomás si vemos, cuando veamos las diferencias sociales, cuando una persona tiene la posibilidad de tener accesos a servicios de salud de primera y otra no, entonces habrá que ver que esos que no han podido tener la manera de hacerse de esos servicios ha sido por una falta de de adquisición del bien por falta de dinero o por falta de oportunidad. Entonces, lo que habría que hacer, señala este autor, que el gobierno procure que todos tengan las mismas oportunidades para salir adelante. Quizá esto se vuelve un tanto utópico, pero al menos no estás atacando el problema al final de la cadena, como por ejemplo, pues actualmente el gobierno tiene un programa de bienestar, o sea, cambió incluso el nombre de la secretaría, ¿no? Del seguro, por ejemplo, el Seguro Popular, le puso un nombre, pues que va más bien con esta perspectiva de la medicina social, que es el Instituto del Bienestar, porque según esto ya todos tendrían la misma oportunidad. El problema es que pues en la práctica no lo estamos viendo, ¿no? Y se acabó con un seguro que pues al menos podía ofrecer un servicio a la población. El objetivo ahí está, el problema es que todavía no se logra atacar la falta de oportunidades. Y el gobierno ahorita lo que trata de hacer para mitigar un poco esa desigualdad es darle el dinero a los que no tuvieron esa oportunidad, pero sigue reproduciéndose esa falta de oportunidad. Entonces,
no se sigue combatiendo, no se está combatiendo realmente esta injusticia social. Eso, pues desde el punto de vista de esta teoría nueva del bienestar social, pues no se está cumpliendo del todo. Y eso a mí al menos no me lo dijeron, pero yo sé que dentro del equipo del gobierno actual estaba una de las promotoras a nivel mundial, más reconocidas a nivel mundial aquí en Latinoamérica como de las que más han aportado a la medicina social, la doctora Asa Cristina Laurel. Tenía una subsecretaría al mismo nivel del doctor López-Gatell, que ustedes han de haber escuchado mucho, pero en el área precisamente esta de las oportunidades, y creo yo que ella renunció desde hace más o menos un año, y creo que mucho se debe a que finalmente mucho de lo que se decía en el programa de gobierno, pues no se están cumpliendo, ¿no? O sea, no se están modificando estructuras, simplemente se les está dando el dinero a esa gente que pues obviamente no lo va a despreciar y lo siguen queriendo mucho al presidente, pero no se combate la injusticia de fondo. Bueno, todo esto ahorita ya se mencionó que uno de los efectos es precisamente que puedan producir estas desigualdades, inequidades, la injusticia social de los grupos más desfavorecidos son los grupos de migrantes. Esta migración se da en mucho en nuestro país, más del tipo laboral, migración de tipo laboral y temporal. Y a nivel internacional se da no solamente desde el punto de vista laboral, sino también del punto de vista de seguridad por la violencia que existe desafortunadamente en otras regiones del continente, particularmente en Centroamérica, muchos países como El Salvador, Honduras, Nicaragua, que sufren opresión y que en algunos estados aquí de nuestro país también por el producto del narcotráfico también se han visto forzados a migrar. Entonces, este fenómeno de la migración en sí genera una población vulnerable, que es una de las características pues, de los grupos que más pueden padecer problemas de salud, que es el tema de nosotros, pero por causas sociales, no necesariamente por su situación biológica. De hecho, se conoce dentro de los estudios de población migrante el llamado efecto del migrante saludable, porque regularmente los que logran llegar hasta acá de Centroamérica o del sur del país, pues son los que desde un lenguaje darwinista o evolutivo serán los más aptos, ¿no? Son los que están más fuertes, entonces en realidad no están enfermos, pero se van enfermando por todos estos determinantes sociales como la discriminación, la segregación o lo que diría la doctora Adela Cortina, la aporofobia. Aquí, por ejemplo, en este recuadro vemos los estados donde hay migración, donde son estados receptores de migrantes, como estos, y los estados expulsores, ¿no? De migrantes. Aquí sabemos que hay en la costa de Hermosillo, en la costa de Caborca, de San Luis, de Guaymas, en el Valle del Yaqui, pues gente que viene de muchos de estos lugares, ¿no? Y que cada año están viniendo, se pasan la mitad del año prácticamente aquí y la otra mitad en sus lugares de origen. Ahora, tendemos, y esto es algo que estaré insistiendo mucho porque lo veo a veces que lo resumen de manera muy a priori, muy somera, el pensar de que los pobres ya de por sí son los desaventajados, y si vives allá, todos debes de tener una condición precaria. No es una caja negra. Dentro de los
de las comunidades pobres, de las comunidades vulnerables, como también vienen siendo los migrantes. Hay pobres dentro de los pobres, hay marginados dentro de los grupos marginados. Uno de ellos precisamente pues, son las mujeres jornaleras agrícolas, que a veces pienso que cuando hablamos de esa discriminación y esas desventajas que sufre la mujer, pues nos estamos refiriendo a ellas que muchas veces ni voz ni voto y están en situaciones medievales, allá como en la época de la Edad Media, que tenían muy poca participación, ¿no? Y a veces se interpreta como que en otros contextos a veces la mujer ya tiene no solamente ganado, sino han tenido mucho terreno ganado al respecto y su voz no solamente es importante, sino es determinante, ¿no? Pero ella sí, en este caso en particular, la precariedad documentada en las condiciones de vida y de trabajo de las y los jornaleros agrícolas y sus familias en diferentes trabajos. Esto lo presentó la doctora Aranda del Colegio de Sonora, donde observaba pues la vulnerabilidad de estos grupos, la amenaza en el contexto de violencia criminal del país. Otros tipos de violencia permanecen y se entrelazan. Las poblaciones más vulnerables son las invisibles. ¿Y a qué nos referimos con poblaciones invisibles? Pues todos aquellos, como vamos a ver más adelante, los que no son tomados en cuenta ni políticamente, porque no existe nada que los defienda en sus condiciones, que los tome en cuenta, ni socialmente, porque a veces los vemos, pero no hacemos nada por ellos, ¿no? Y las experiencias de violencia de género. Riesgos percibidos en ocasiones normalizados, dice ahí, por lo que hacen, ya lo consideramos que es normal, y lo peor que ellos mismos también piensan que pues así tiene que ser, ¿no? Tipos de violencia a los que son sometidos: laboral, comunitaria, escolar, institucional, doméstica, sexual y trata de personas, feminicidios. Entonces son muchos factores sociales en los cuales están amenazando su integridad y la salud. ¿Qué es lo que observamos? Condiciones de clase social, grupos étnicos y de género, ¿no? O entendiendo, pues, el papel que juega el hombre y la mujer en este sentido. A ver. Ariadna, por favor, ¿puedes leer? Jornaleras agrícolas. Sí, doctor. Jornaleras agrícolas. Pues sí, se burlan de uno. Que uno, Oaxaca, y quién sabe qué. Yo nada, sigo mi camino. Ya viene esa Oaxaca, Oaxaca. Yo no hago nada más que quedarme callada, porque no tiene uno que hacer nada. No vaya a ser que le quiera pegar a uno. Cualquier gente que se siente más que uno, que van más vestidos, más arreglados. Aquí el hecho de ser mujer es algo humillante porque te quieren tratar como si fueras cualquier trapo. A mí me gusta, lo uso, y al rato lo desecho. Entonces es algo feo en realidad. El valor de ser una mujer aquí no es un valor. Imagínense, esto lo externaron justamente en entrevistas, 2 mujeres jornaleras agrícolas aquí de los campos de aquí de la costa de Hermosillo y de Pesqueira. Son situaciones reales que estamos viendo. Otra jornalera, doble jornada, Cristian Noé. Doble jornalera. Ella tiene a su esposo y nomás llega ya a descansar. Pero ahí ella llega a descansar. Hace tortillas, a lavar, y no hay ni agua. Luego estaba el canal, porque la gente esa del campo venía y estaba el canal lleno de agua. Pero ahora nada de agua. Que se trabaje un poquito menos, menos pesado, menos surcos. Haz de cuenta que valemos, no nos toman como igual, como si fuéramos hombres. Fíjense, ¿no? Qué situaciones. Ahora, violencia. En cuanto a relación a la violencia, ahí en esos contextos de los jornaleros agrícolas, Fidel,
Sí, doctor. Violencia laboral. Lo que se ha mirado mucho que los camioneros, los mayordomos y el mayordomo general, entre ellos nomás porque el chofer ya anda con una. Casi siempre las demás mujeres, las que son casadas, dicen, ay, es la querida porque él ya tiene su esposa. Y ya entre ellos existe mucho el hostigamiento sexual, porque por decir si voy yo a trabajar, y pues obvio uno va a trabajar. A cambio le dan el mejor surco y le cuidan que termine pronto. San Quintín. Eso es San Quintín, en el Valle de San Quintín en Baja California, ¿no? Entonces esta es parte de esa realidad en la que están viviendo, en este caso las jornaleras, ¿no? Entonces es un grupo marginado y vulnerable dentro de un grupo ya marginado socialmente y vulnerable socialmente. Nuevamente, no es una caja negra. Dentro de ahí, y aquí cuando vean en una colonia, no todos viven bajo el mismo esquema. No todos están desfavorecidos por igual. Y por eso muchas veces las políticas que se implementan en salud no ayudan, no resuelven el problema. Cuando ocurrió el caso de la fiebre manchadas aquí en Sonora, cuando empezaron a aparecer los primeros casos, ¿sí recuerdan dónde se hizo, de dónde provenían la mayor parte de los casos? ¿Alguien? ¿No se acuerdan? Bueno, la mayor parte de los casos que ocurrieron aquí en Sonora venían de la costa de Hermosillo. También se dieron casos en el sur de Sonora, en la región rural de Navojoa. Pero aquí localmente, aquí en el municipio, fueron la mayoría del poblado Miguel Alemán. Bueno, se trataron de implementar medidas en el poblado Miguel Alemán. ¿Alguno de ustedes vive ahí en el poblado o conoce ahí el poblado Miguel Alemán más o menos bien? Pues yo ¿No? un poco. Tú un poco. ¿Quién eres? Carmen. Carmen. Sí. Ah, ok. ¿Has estado trabajando ahí, Carmen? No trabajando, pero con la Asociación de Estudiantes de Medicina hemos ido a hacer ferias de salud y nos hemos quedado ahí varias veces. Ok, bueno. Y fíjate, desde acá, tú puedes decirnos bien entonces de tu experiencia, que cuando se empezaron a observar que los casos y los casos fatales, desafortunadamente, de niños que padecían la fiebre manchada ya por el 2003, 2005, más o menos, 2006, que eran los casos que estaban falleciendo, pues se trató de hacer recomendaciones ahí a la comunidad, se repartieron ahí en el centro de salud, se pusieron algunas carteles anunciando, y sin embargo, los primeros efectos o los resultados primeros no tuvieron ningún efecto prácticamente. Estamos hablando del primer año después de que empezó a promoverse eso. ¿Y eso por qué? ¿Por qué creen? Porque dentro de la comunidad, y Carmen, tú que conoces ahí, sabes bien que, digamos, el pueblo en sí más o menos tiene un nivel similar, pero hay, como ocurre aquí en la ciudad también, hay zonas más alejadas, más marginadas, que ni calles tienen y que es donde precisamente viven los indígenas que no son indígenas nativos de aquí, o sea, no son seris, son indígenas amuzgos, que son indígenas triquis, que vienen de Oaxaca, de Guerrero, y que hacen sus casas allá donde pueden. Y entonces no están ni siquiera contabilizados dentro de la comunidad, ni se acercaban al centro de salud, algunos de ellos ni hablaban el español, y pues entonces no
no hubo manera de que tuviera efecto esas políticas, hasta que se nombró por ese entonces al director del centro de salud de allá, un médico de origen triqui, y él hablaba entonces el dialecto de ellos. Y entonces empezó a tener un poquito más de impacto esas políticas, porque además que una de ellas era precisamente evitar que los niños tuvieran contacto con animales, con perros en particular. Pero pues eran los que se quedaban en la casa cuidándolos, porque resulta que el papá y la mamá se iban a los campos a trabajar. Entonces los niños se quedaban conviviendo con los animales pues dentro de sus casas y los trataban, hagan de cuenta, comían arriba de ellos. Pues entonces, en una visita que me tocó hacer ahí, le escarbábamos a la pared y de ahí salían garrapatas, ¿no? De las mismas paredes, a mí me tocó sacarlas ahí. Entonces sí, ¿cómo decirles a los niños que no convivieran con las mascotas? Pues si estaban prácticamente solos. Y cuando les decía que tomaran las medidas en esos carteles o pósters que se pegaron, pues ni los leían los niños, no sabían leer. Entonces, ¿cómo es importante tomar en cuenta cuál es la estructura de esas comunidades vulnerables? A ver, Mariel, ¿andas por ahí? Sí, doctor, hola. Hola, lees, por favor. Sí. Violencia institucional. Muchas de las jornaleras agrícolas aún siguen teniendo, llegan aquí a veces, o sea, llegan a parir, etcétera, y no se les atiende. Ha habido muchos casos de mujeres que se han quedado en el Hospital General de Culiacán días y días hasta que no alguien profesional al patrón para que vaya a pagar la cuenta, porque no está registrada en el Seguro Social. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que a veces los pocos patrones o los trabajadores sociales, las trabajadoras sociales o muchas empleadas de la empresa hacen unos comentarios despectivos hacia la mujer, que porque tienen tantos hijos, tampoco es animal, etcétera. Entonces ahí desde esa parte, ahí la violencia está. Ahí, pero como repito, eso es algo más profundo de analizar. ¿Cuál es la cuestión que vivieron históricamente y siguen viviendo ahorita así? Ok, o sea, redacción está así porque fue la entrevista, fueron grabaciones que se le hicieron a las personas, ¿no? Entonces, ellos externaron realmente lo que estaban viviendo, lo que estaban sufriendo, padeciendo, ¿no? Son realidades que es importante tomarlas en cuenta. Y a veces ustedes en sus interrogatorios médicos, a veces así como que nos desespera que estén hablando de más, pero ahí les están dando información muy importante para que ustedes hagan un diagnóstico adecuado y por lo tanto puedan ofrecer el tratamiento mejor para resolver esa situación, que muchas veces no es un solo paso, sino que hay que hacer más por ellos. Doctor. Mande. Es que nos tenemos que conectar a otra clase. Sí, ya va, en esto, aquí me quedo precisamente, ya iba, no te mortifiques. Nos vemos mañana para terminar esta clase. ¿Está bueno? Ok, gracias, doctor. Hasta Ok, mañana. doctor, hasta Gracias, mañana. doctor. Hasta mañana. Gracias, doctor, hasta mañana.